a la experiencia de la doctora. La doctora tiene un doctorado en filosofía con acentuación en educación por la UANL, una maestría en educación por la Universidad Regiomontana y otra maestría en economía en desarrollo latinoamericano por la UNAM. Es licenciada en economía por la UANL y maestra normalista. Se ha perfeccionado en diplomados, seminarios y de forma en cultura política, feminismo, derechos humanos, sexualidad de la juventud contemporánea, epistemología y perspectiva de género. Es coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género de la UANL desde hace 19 años y desde ahí ha coordinado una docena de libros de la colección Cuadernos del CUEC. Lleva escritos más de 40 artículos académicos relacionados con sus temas, de preferencia de revistas científicas y de divulgación universitaria. Pertenece a una de las redes académicas sobre temas de género y la sociedad civil, como la Red de Género y Economía. Algunas de sus últimas publicaciones son La perspectiva de género en la docencia universitaria, en el cuerpo académico, Cambio educativo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Inventario a grandes trazos de los feminismos en Nuevo León, en la revista Vuelo, y un diagnóstico con perspectiva de género sobre la educación sexual de jóvenes preparatorianos, a publicarse en un libro de la Facultad de Filosofía de la UANL. Sin más preámbulo, les doy la palabra a la doctora. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, estudiantes de esta universidad, por compartir con nosotros en este primer congreso virtual multidisciplinario de tecnología e innovación. Para mí es un gusto pues darles algunas ideas, unas pinceladas sobre la realidad de las mujeres en la educación formal en el caso mexicano. Para esto yo hice una especie de guía sobre la cual espero estar cumpliéndola en unos momentos que me toque esta charla. Quisiera primero que viéramos qué es una mirada no androcéntrica de la educación. Vamos a definirla y cuáles son algunas nuevas formas de tratar la nueva educación ya no androcéntrica. La escolarización androcéntrica, una cultura escolar reconocida desde los estudios de la perspectiva de género. Quiero hablar de la educación de las mujeres mexicanas en la versión de una filósofa que se llama Graciela Hierro. Es una filósofa nuestra, mexicana, ya fallecida, pero muy importante para los estudios universitarios. Y al final, darles a ustedes algunas cifras de los cambios que ha tenido la introducción de las mujeres en la educación formal, en el caso mexicano. Más difícil para mí va a ser el ámbito de la educación superior, a pesar de que ahí me manejo, porque tenemos más dificultad con las estadísticas. Cuando yo hablo de una mirada no androcéntrica, quiero hacer referencia a una práctica en la que nosotras, hombres y mujeres, retiramos la centralidad de ver al hombre como el que domina el entender del mundo. Androcéntrica quiere decir exactamente eso, andro de hombre y centrada en el hombre. A pesar de eso, se van a dar cuenta de que ese es un deseo y una forma de trabajar la investigación, porque no siempre sucede en la realidad tener una mirada no androcéntrica ya en las prácticas profesionales. En los inicios de los años 70, que es cuando hay una aparición de movimientos de mujeres muy fuertes, que se conoce en el caso nuestro como la segunda ola del pensamiento feminista, eso da pie a que dentro de la educación nosotros empezamos a cuestionarnos sobre la idea androcéntrica de los procesos educativos. Y nos empezamos a preguntar varias cosas, ¿no? A ver, ¿por qué las mujeres están ocultas en los libros de texto? ¿Por qué están ocultas en el orden de los diversos campos del saber? ¿Por qué nunca conocemos a una física, a una matemática? ¿Por qué las mujeres no tienen premios Nobel? Entonces, se dan cuenta un poco de eso. Eso es lo que estamos como tratando de ver como una mirada no androcéntrica, ¿sí? Sin embargo, quiero comentar un detalle para que veamos que sí hemos avanzado mucho las mujeres en educación. Por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿sí?, cuando se da la Ilustración, se preguntan los hombres de la época de la Ilustración si es necesario educar a las mujeres o no. Y tan se preguntan que llegan a la conclusión de que hay que tener modelos educativos para las necesidades masculinas y modelos diferenciados para las mujeres. Entonces, los modelos más adelantados van a ser los modelos masculinos, porque el hombre es la referencia universal.
Un hombre que es para nosotras importantísimo, y yo creo que para todas las personas que trabajan en educación, como es mi caso, es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau está considerado en la Ilustración como el padre de la educación escolarizada, o sea, cuando surgen las escuelas en el modo de producción capitalista. Bueno, él pensó las escuelas para Emilio, no para las mujeres. Las mujeres estaban pensadas solamente para servir y obedecer a los hombres. En consecuencia, no se les debía educar para que tuvieran un criterio propio, ¿sí? Y ese es el papá de la escuela, ¿sí? Claro, de ahí para adelante yo lo pongo como ejemplo para que nos sirva a nosotras y a nosotros que estamos ahorita en esta charla, ver que en principios del siglo XX la cuestión va a cambiar. ¿Qué favorece que la cosa cambie? Pues un movimiento de mujeres que nosotros llamamos sufragistas. Las sufragistas van a ser aquellos grupos de mujeres que van a pelear por el derecho al voto. En Estados Unidos, en Europa, en México también. En México se da a principios del siglo XX. Pero bueno, ¿qué piden las sufragistas? Ellas piden que en la escuela los grupos sean mixtos, porque antes de esa época los grupos eran grupos para puras niñas y grupos para puros niños, y por eso se les podía dar más fácilmente la educación como separada. En cambio, imagínense ustedes en Estados Unidos, John Dewey, que también es otro importante pedagogo, que las gentes que trabajan en este tema se van a dar cuentas, él maneja la idea de la ciudadanización y la democracia y dice, ¿cómo es posible que enseñemos a ver ciudadanos si tenemos separados a los niños y a las niñas? Bueno, aquí se empiezan a crear escuelas mixtas. Para nosotras las mujeres fue un éxito las escuelas mixtas. ¿Por qué razón? Porque entonces el currículo va a ser el mismo, tanto para las niñas como para los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Las niñas hasta finales del siglo XIX van a aprender matemáticas, lógica, educación cívica. Antes no tenían nada que ver con eso. ¿Y esto qué va a dar pie? Va a dar pie a una serie de preguntas que las voy a dejar así. Si se educan de igual manera hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué significa esta manera igualitaria? ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? Si la escuela es realmente igualitaria, a ver, ¿qué pasa en los comportamientos de las chicas y los chicos? Si aparentemente el contenido del currículo es el mismo. Pues a sorpresa, les voy a decir una cosa. Resulta que la cultura escolar, que está reconocida en los planes de estudio, que no tiene perspectiva de género, ¿sí? Pues sigue haciendo la reproducción de los planes de estudio como si todas las mujeres y los hombres fuéramos hombres. Entonces, ¿de dónde descubrimos esto? Pues lo descubrimos en la educación que tiene perspectiva de género. ¿Cómo? Pues vemos que la postura endocéntrica que estamos criticando desde el siglo XVIII está otra vez en el pensamiento, en las ideas, en la cuestión de cómo se contribuye a las ciencias que vemos en las currículas de las escuelas. Y no hay en el currículo formal pues nada que tenga que ver con asuntos en las que las mujeres somos importantes. ¿En qué somos importantes las mujeres? Pues en el cuidado a otras personas, en la idea de trabajar todos los servicios de salud, de educación, con una mirada de mujer, ¿sí? Pero la mirada de mujer que nos ponen en la currícula es la mirada de que las mujeres primero tenemos que ser madres. Y entonces ahí entramos en un problemita bastante fuerte. No sé si me logre explicar, pero es el dilema en el que muchas mujeres nos educamos. Vamos a estudiar, sí, pero mientras te casas, mientras eres mamá. A partir de ahí, los cuidados de las personas, como serían los bebés o los ancianos, ya no se enseñan en las currículas y tampoco las mujeres se quedarían estudiando, ¿sí? Luego, hay otro tema que es muy complicado, que es el problema del lenguaje. En las escuelas no nos nombran. Por ejemplo, hay muchos estudios que te dicen, a ver, los niños salgan al recreo. Entonces, cuando dice la maestra eso,
pues nosotros con perspectiva de género vemos, los niños pues son los hombrecitos, que ellos se vayan a la escuela, al patio. Y las niñas, ¿a dónde se van? Pues se van al pasillo o se van al baño, pero siempre a espacios más reducidos que los niños, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en la cultura escolar, en las normales o en las universidades, todavía el profesorado, y le pongo así, el profesorado, hombres o mujeres, tienden a ver como el sujeto de la educación a los niños y en consecuencia se dirigen siempre en masculino a ellas o a ellos, ¿sí? Además, todavía subsiste la idea de que la figura masculina tiene que ver con el poder y las jerarquías escolares. Les cuento una anécdota. Los niños que van, bueno, los muchachos que van a las escuelas normales, en otra época que es la mía, decían, yo estuve en la escuela normal, nosotros los hombres que estamos aquí estamos estudiando para ser directores. Ustedes, las chicas, están estudiando para ser maestras, ¿sí? Porque la jerarquía se veía masculinizada en las escuelas. Esa es la cultura escolar, por eso estoy hablando así. Entonces, si así es, ¿qué es lo que quiero darles a entender a ustedes? Con la cultura escolar, aún en las escuelas mixtas, las normas y las prácticas educativas lo que hacen es reforzar un sexismo en la escuela. De cómo se disponen los espacios para jugar, cómo se disponen las sillas para sentarnos, ¿sí? Los horarios, ¿sí? Incluso también son muy importantes. En el caso mexicano, nosotras hicimos un estudio hace rato en el cual veíamos que las niñas no podían ir a las escuelas vespertinas, menos a las nocturnas. Porque resulta que las escuelas vespertinas, las niñas salen a las 5 o 6 de la tarde, en poblaciones en las que a las 5 o 6 de la tarde las mujeres no deben andar en la calle. Entonces, si las niñas serían a las 6 de la tarde, a lo mejor en su colonia, estoy pensando acá, ahora donde yo vivo, que es Monterrey, pues las niñas a las 5 o 6 de la tarde ya andar fuera para llegar a su casa a las 7, 7 y media, pues resulta que si no alcanzan más que el turno vespertino, pues que no vayan, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estoy poniendo estos pequeños ejemplos para que vean una cosa que nos dice muy interesante Graciela Hierro. Graciela Hierro, ella empieza a decir que las mujeres, cuando pasamos a los espacios públicos, o sea, cuando pasamos al espacio en el que está la idea de la democracia y la igualdad de género, ¿sí? Y que nos vamos de los espacios privados, pues tenemos un gane, ¿sí? Un gane muy, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque al pasar a los espacios públicos, nosotros nos vamos a impregnar el espacio público con un dilema. Se los pasamos también a los hombres. La idea de que no somos solamente maternales, sino que somos seres inteligentes, que podemos aprender ciencias, que tenemos muchas capacidades y que tenemos intereses y actitudes hacia la ciencia y hacia la política, como es el mundo público, que a veces van a estar en discordancia con lo que el modelo androcéntrico nos dice. Ustedes solamente deben prepararse en educación para ser buenas madres, ¿no? Y las mujeres vamos a empezar a decir, pues no, puedo ser buena madre si yo quiero ser mamá. Puedo ser buena madre si me decido tener hijos. Pero si no, pues entonces, pero fíjense, si quiero remarcar esto. Graciela descubre que las mujeres que vamos a la educación pública, aún y a pesar de ser androcéntrica, ya llevamos la semilla de decirle, ¿saben qué? Desde las mujeres queremos que nos vean de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que nos vean de otra manera? Queremos que vean que sí cuidamos a los chiquitos, que sí cuidamos a los adultos, pero que esos cuidados, ¿sí? Pueden ser compartidos con los varones. Entonces, imagínense el ruido que debemos haber metido. Bueno, a mí no me tocó estar en ese dilema, pero sí hay un dilema muy fuerte. A mí como académica me toca cómo decirles a los chicos que ellos también pueden tener capacidades afectivas. Porque si ustedes se fijan en las currículas, cuando ustedes analicen los planes de estudio, generalmente las capacidades afectivas solamente son para las mujeres. La única capacidad afectiva reconocida a los hombres es el enojo. Pero que las mujeres no nos enojemos, los hombres, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto?
lo que estoy tratando de decirles es que cuando vemos la educación con perspectiva de género, destruimos muchos mitos que están en la vocación profesional de los universitarios o de la gente que va a las normales. Vemos que tener acceso a un oficio, a un trabajo, cualquiera que sea, nos puede llevar a una frase que yo puse aquí, pero muy dura, pero que la dijo un buen ilustre mexicano, y no quise poner el nombre para no balconearlo, pero este compañero decía que los hombres eran para el combate y las mujeres para el nido. Bueno, pues resulta que las mujeres que vamos a la universidad o vamos a las escuelas técnicas o vamos a cualquier otro espacio, ustedes van a decir, ¿qué es eso? Los hombres también son para el nido, ¿verdad? Porque los hombres también son seres humanos y las mujeres también queremos estar en los combates, ¿ok? Bueno, finalmente, ¿qué es deseable? Pues es deseable, estas cosas yo las puse porque son muy deseables y son pensamientos de Graciela Hierro, que se considere la educación como un proceso que inicia cuando nacemos y termina con una muerte, ya sea física o espiritual, por alguna razón o sea, que no está restringida la educación a ningún aspecto de la vida. Bueno, esto ya va a chocar un poco con la idea que tenemos en la sociedad androcéntrica, en la que tú tienes que estudiar cuando tengas 6 años y cuando te tengas 25 ya no estudies, porque ya eres muy vieja, ¿no? Esto a las mujeres no nos favorece nada. Hoy precisamente venía para llegar acá con el espacio con ustedes, platicando con una persona que me traía en el carro y me decía, ¿qué le pasa a las mujeres que no pueden llegar, que tienen más de 35 años y que andan consiguiendo un empleo? Pues que tienen que pelear más, ¿verdad? Porque la ley federal del trabajo nos pone límites y las mujeres, cuando empezamos a tener facilidades para entrar a trabajos, pues tendríamos 40 años porque ya no tenemos el problema de la maternidad, ¿ok? Bueno, Graciela dice esto, pero ¿para qué razón? Si la educación empieza en el nacimiento y termina con la muerte, entonces hay una cosa muy interesante también detrás de ella. Decir, toda la educación, al final de cuentas, aunque sea formal, es un proceso de autoeducación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas, independientemente de la edad que tengamos, podemos recibir educación formal y la vamos a llevar a cabo de la mejor manera. Y las mujeres vamos a lograr cambiar la educación formal, y la estamos cambiando, cuando nos apasionemos por el proyecto social de la igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, cuando hablemos de igualdad de géneros, vamos a llegar, como llegamos en este año nosotros en México, a la paridad política en la Cámara de Diputados y Senadores. Y es más, ya cuando ustedes oigan los anuncios en la televisión o en la radio, dicen, la Cámara de Diputados, la Cámara de la Paridad de Género. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que las mujeres somos unas apasionadas de la igualdad de género. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo puedo terminar un poco con esto? Si se fijan, estoy metiendo como pinceladas o como pequeñas dudas para que ustedes analicen la educación no androcéntrica, que es la que estudia la perspectiva de género. Sin embargo, tengo que reconocer varias cosas importantes para México, ¿eh? Si revisamos cifras en México, vamos a encontrarnos con una excelente sorpresa, ¿sí? La cobertura de las escuelas en México, tanto públicas como privadas, para la primaria, está prácticamente en el 100%. En las secundarias, en un 96%. En el medio superior, en un 68% para varones y en un 70% para mujeres. Y en la educación superior, aquí hasta cuando había hecho esta Firmina le puse que no tengo datos, los tengo al final, ¿eh? Ahorita se los digo. Las cifras globales para México, fíjense en la deserción, es bastante importante. Fíjese cómo a nivel primaria, de acuerdo a lo que dice el gobierno mexicano, prácticamente no tenemos deserción ni de chicas, o sea, mujeres, ni de varones. Es una cantidad menos del 1%. A nivel de secundaria, las mujeres tenemos menor deserción que los hombres. A nivel medio superior, las mujeres tenemos igual, 12.4 contra los hombres 16.5. Estos datos se los estoy dando por una simple razón. Quiero que vean
que hay un interés muy fuerte de mujeres de diferentes edades por la educación oficial, pública o privada en México, ¿sí? Luego, si se fijan en la eficiencia terminal, me parece extraordinario pensar que en la primaria las mujeres están un poquito más arriba que los chicos. En nivel de secundaria, las mujeres bastante más altas. O sea, en las secundarias hay mucho más niñas que terminan que los varones. Y en el nivel medio superior no se diga. En la preparatoria los hombres desertan más o se quedan más tiempo. O sea, cuando se vea eficiencia terminal, estoy pensando en las ondas de la calidad que terminan a tiempo. Las mujercitas terminan a tiempo, ¿sí? Ahora, en la educación superior, yo la dejo aparte, porque en la educación superior, en esta temporada que viene de la nueva administración y todo, y ya desde la administración pasada, estábamos viendo que es un espacio bastante complicado. Tenemos que otorgar títulos, pero de acuerdo a ciertos saberes que debe llevar el corpus académico. Entonces, aquí les voy a decir un detalle. En este nivel no hemos logrado los estudios de género o estudios feministas entrar a la currícula universitaria, que sería fundamental. Hemos entrado en muy pocos términos. En mi universidad, por ejemplo, tenemos la suerte de que los saberes con perspectiva de género están ahí como medio, como un nidito, pero chiquititos, así como decía la frase anterior, ¿sí? Entonces, hay un detalle muy importante. Las mujeres, cuando recibimos una educación androcéntrica, no nos reconocemos en el pensamiento científico y desarrollo de las ciencias. Entonces, si ustedes se fijan, hay como una necesidad de una educación igualitaria en pleno siglo XXI para la educación superior de mujeres y hombres. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, ¿qué les diré? Tendríamos que ver qué está pasando con la educación superior. Yo les estoy dejando aquí puros datos que son para una futura investigación y un futuro trabajo mío, porque me encuentro con que en el censo de INEGI hay aparentemente 22 millones de chicos entre 18 y 24 años y chicas. Entonces significa que esos 22 millones deberían estar demandando educación superior. ¿Y qué resulta? Resulta que el crecimiento de la educación superior en los últimos años no ha pasado más que a 4 millones. ¿Sí? Y de esos 4 millones, déjenme decir una cosa interesante. ¿Qué quiere decir entonces? Aquí por eso puse el dato. La cobertura en licenciaturas públicas y privadas no llega más que al 31%, porque estamos considerando nada más esos 4 sobre los 22 millones. Hay una deserción escolar aproximadamente del 6-8%, no encontré datos por género ni por sexo, ¿sí? Y una eficiencia terminal, le puse cercana porque me dio pena poner la otra cifra, pero cercana al 50%. ¿Se dan cuenta del desperdicio que tenemos en educación superior? Primero, tenemos muy restringido el acceso a la educación superior, y segundo, tenemos muy poca eficiencia terminal. Entonces, aquí hay una preocupación y hay un poco rojo. Las mujeres, entonces, en educación superior estamos haciendo esfuerzos por permanecer, pero no alcanzamos a terminar a tiempo, igual que los hombres, tampoco terminamos, ¿eh? ¿Qué quiero un poco antes de cerrar? Porque ya les voy a dar las gracias, no sé si ya estoy a tiempo, ¿estoy bien? ¿Estamos bien en tiempo? Entonces me van a permitir, aquí le puse ya muchas gracias, no va a servir. Bueno, les quiero hacer 3-4 comentarios acerca de esta temática que estoy poniendo. Yo dejé aquí expuestas las dudas. Ahora voy a poner un poco mi observación personal. Mi observación personal es, las mujeres sí hemos crecido mucho en México en la cuestión de la entrada a la educación formal. Estamos de gane. Lo que no estamos de gane es que, a pesar de que tenemos currículas donde habemos educación mixta,
Educación mixta no asegura que las mujeres podamos tener una educación con perspectiva de género. La lucha que hemos estado haciendo desde hace bastante tiempo en la academia universitaria o en la academia de primarias, secundarias, preparatorias, es formar docentes que tengan sensibilidad en la perspectiva de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que hagan estudios, que conozcan la historia de la participación de las mujeres en la educación, que reconozcan que la categoría género es una categoría de análisis para entender cómo nos relacionamos hombres y mujeres, cómo es más adecuado una mejor relación igualitaria. Se fijan que yo repetí muchas veces en este esquema que les mandé un poco de guía, la palabra igualitaria, igualitaria, es un concepto de la democracia que es muy importante. Ya conseguimos la libertad, bueno, muchos hombres y mujeres nos sentimos en libertad para decidir y para trabajar en espacios públicos. Sin embargo, no hemos conseguido la igualdad ni laboral ni dentro de las escuelas. Yo invito a que en algún momento de otro coloquio que ustedes tengan, de otro congreso, se analice a fondo cómo podemos hacerle para tener una educación con perspectiva de género, y ya entonces daríamos puntos bastante más amplios. Ahorita se los dejo como tarea porque es una cosa que puede ser importante. Cómo generalizar en las escuelas, ya sean normales o universitarias, porque ambos estamos en el mismo circuito de educación superior, que todos los profesores y las profesoras conozcan esta temática. Y les voy a decir por qué quiero que la conozcan. Porque mejoraría la educación, sí, pero nos permitiría introducir temas de investigación como embarazos adolescentes, el problema de la violencia hacia las mujeres, el problema de la trata de personas, el problema de chicos que no tienen deseos de estudiar o de capacitarse, las masculinidades de los varones. ¿Se fijan? Abriríamos el campo del conocimiento científico a un montón de temas que ustedes no se imaginan cuando la perspectiva de género ya está en la academia, ¿sí? Entonces, pues yo invito a la gente que se ha tomado el trabajo de estar en esta ponencia, de que esto que yo estoy dejándoles es nada más la chispa para que ustedes pues sean las y los constructores del México del siglo XXI. ¿Sí? Muchas gracias.